Las fuentes de la historia son los documentos, objetos y otros materiales que utilizan los investigadores para adquirir información sobre acontecimientos del pasado. Estos archivos se usan para explicar el pasado y el presente de la humanidad. Hay muchos elementos que se pueden considerar fuentes históricas. Entre ellos destacan los descubrimientos arqueológicos, las pinturas, los mapas y las leyes. Esos registros son esenciales para comprender las características políticas y sociales de las distintas épocas. Sin embargo, es conveniente señalar que la metodología de investigación histórica evoluciona constantemente. Por eso, durante los últimos años, los académicos han examinado como fuentes relevantes la literatura, fotografías, documentales e incluso las películas. Esto es porque muestran sucesos específicos de la realidad. De esta manera, se percibe que las fuentes de la historia pueden ser variadas, siendo las más importantes los documentos escritos, las imágenes antiguas y los testimonios. No obstante, lo fundamental es que los investigadores las empleen de modo objetivo, es decir, que retraten los hechos tal como ocurrieron, sin exponer opiniones que no se puedan demostrar. Tipos de fuentes de la historia. A continuación se explican los tipos de fuentes históricas. Fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que responden cómo, por qué y cuándo ocurrió un suceso. De ese modo, se observa que este material ha de brindar datos concretos para que pueda ser considerado un apoyo principal. Es conveniente mencionar que los historiadores trabajan a través del examen social. Es como decir que rompen los hechos con el propósito de armarlos nuevamente. Asimismo, para obtener resultados positivos, los investigadores no solo deben dirigirse a las bibliotecas, también tienen que recorrer los museos, academias y registros civiles. En caso de ser necesario, es justo que visiten a los familiares de las personas que protagonizaron una hazaña o que hayan sido víctimas de algún evento. La finalidad es conseguir un reporte poco conocido, tales como los diarios o los cuentos de las personas que vivieron el suceso. A estas fuentes se les llama testimonios y enriquecen los proyectos escolares y laborales. Entre las principales fuentes primarias se encuentran obras iconográficas. Las fotografías y dibujos son fuentes esenciales porque muestran un episodio específico de la historia, revelan la vestimenta, los paisajes y los materiales que usaban los hombres. No obstante, es esencial comprobar que estos objetos no hayan sido alterados con el transcurrir del tiempo. Referencias textuales. Los libros suelen ser las fuentes más relevantes porque contienen información completa y detallada. Mediante el análisis de los textos, los investigadores pueden elaborar un nuevo estudio. Las referencias escritas con mayor valor son códigos jurídicos, como las leyes que mantienen el orden de la nación. Censos son los datos que muestran cuántos habitantes hay en un país. Registros, lugar donde se encuentran las actas de nacimiento, de matrimonio y las denuncias que han hecho los individuos a lo largo de los años. Artículos de prensa, periódicos y revistas, ya sean en papel o que se hallen en Internet. Crónicas y biografías. En estos libros se suelen encontrar las historias locales de los países o la vida de figuras importantes como políticos, artistas, comunicadores o militares. Fuentes orales. Para que una opinión sea válida, es necesario verificar que la persona, la cual transmitirá su testimonio, esté consciente y en pleno uso de sus facultades. Esto con el objetivo de evitar que el relato sea modificado. Generalmente, esta fuente se fracciona en entrevistas a testigos directos, comerciales, discursos de radio y televisión, grabaciones de voz y documentales. Fuentes secundarias. Se consideran referencias secundarias a los textos y elementos que tienen como fin demostrar que algún suceso realmente ocurrió, es decir,
explican lo que dicen las fuentes primarias. Así se percibe que los materiales que se incorporan dentro de esta categoría se caracterizan por ser instrumentos de ejemplificación. Los más comunes son referencias gráficas. Son los cuadros, gráficos e ilustraciones que se exponen en los trabajos de investigación y que buscan describir los cambios económicos, demográficos y climáticos. La idea es decir cómo esas transformaciones afectan al hombre cotidianamente. Obras cartográficas. Son obras cartográficas los mapas y las cartas que escribieron los navegantes. Estos documentos son fundamentales porque, por ejemplo, por medio de los mapas se ven los estados que conforman a un país, así como los territorios que han desaparecido o se han unido a la nación. En cambio, las cartas enseñan las transformaciones paisajísticas que han tenido las regiones. Estos instrumentos son muy utilizados en geohistoria y etnohistoria. Geohistoria estudia cómo las acciones de los seres humanos modifican el ambiente. Etnohistoria examina cómo el mundo ha percibido a los diferentes grupos sociales, indígenas, africanos, mestizos y europeos. Referencias materiales. Gracias a estas fuentes se puede demostrar que existieron numerosas culturas en el pasado y que sus habitantes contribuyeron en el progreso de la humanidad a través de sus palabras o descubrimientos. A veces estos objetos representan el poder y la fortuna de las civilizaciones antiguas. Entre ellas destacan las monedas y medallas, las primeras escrituras, como los jeroglíficos, la construcción de piezas arquitectónicas e hidráulicas, como edificios, calles y cañerías. Ejemplos de fuentes de la historia. Cada aspecto de la vida se puede considerar una fuente histórica si ofrece alguna información concreta. Los textos de ficción, los descubrimientos de tumbas antiguas o la visión de una persona pueden ser relevantes a la hora de realizar un estudio escrito. A continuación se mencionarán algunos ejemplos que han ayudado ampliamente a los académicos para entender la realidad. Descubrimiento de una tumba egipcia. En julio del 2018, un grupo de arqueólogos encontraron una tumba cerca de los Valles de los Reyes, localidad que se halla en Egipto. Este descubrimiento fue importante porque demostró cómo los hombres de ese país organizaban los sepulcros hace 3.500 años atrás. Dicha revelación es importante para los académicos porque han observado las siguientes características. Una tumba era compartida por 10 personas. Ya no era tan utilizado el oro, sino la madera. Los individuos eran enterrados con 1000 estampas funerarias. Diario de Cristóbal Colón. En el siglo XVI, Cristóbal Colón escribió un diario donde expuso cómo era la fauna y la flora de las regiones americanas. También describió cómo actuaban los seres que habitaban en aquellas tierras. Es por eso que su libro es esencial para los historiadores, ya que es una de las primeras visiones que hay sobre los indígenas. Sin embargo, los académicos saben que ese libro no es totalmente confiable porque exagera los hechos.